¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir a la Feria del Libro y venir a este encuentro, a esta ceremonia amistosa, literaria, que vamos a vivir esta tarde. Soy Jorge Fernández Díaz. Vamos a presentar una novela de Alfaguara que se llama Demasiado lejos. Su autor nació en Buenos Aires en 1967, es profesor y licenciado en Historia, es guionista, es un gran narrador. Publicó toda su obra aquí en Alfaguara, llena de libros con cuentos, antologías, y bueno, y se convirtió en un verdadero suceso algunas de sus novelas, como Papeles en el viento, Ser feliz era esto, La noche de la usina, Lo mucho que te amé, El funcionamiento general del mundo y Nosotros dos en la tormenta. Pero un día se decidió también a escribir de historia, que era su oficio de fondo, y bueno, lanzó una serie de libros de una importancia tremenda para la Argentina, porque son libros muy serios, son libros de divulgación que muestran la historia desde otro costado que la que nos estuvieron vendiendo, siempre sesgadas por las ideologías, por las políticas y los enfrentamientos, y utilizada la historia como arma arrojadiza del presente. Creo que contra eso está luchando alguien que puedo decir que no solo es una buena persona, una excelente persona, sino que es una persona ecuánime en el mejor sentido de la palabra. No equidistante, que eso es más táctico, sino ecuánime. Lo que ha hecho últimamente por la historia es impresionante. Lo que ha hecho por el cine también, huelga decir que su trabajo con Campanella fue fundamental, lo llevó al Oscar, ustedes ya lo saben. Hace muchos años, Arturo Pérez Reverte intentó convencerme de escribir una novela sobre Malvinas. ¿Por qué? Porque Malvinas es la guerra de mi generación. Yo tengo 64 años y estuve a punto de ir a pelear a las islas. Entrevisté a muchísimos excombatientes. Viví aquello de manera muy personal y lo seguí viviendo a lo largo del tiempo. Él decía, tienes que escribir una novela así, lo que en España dicen un tocho. Tienes que escribir una novela así, una novela que cuente cómo los pequeños personajes de la historia vivieron en carne propia ese momento tan particular, tan controversial de la historia argentina, contemporánea, y luego lo que sucedió con algunos de ellos en las islas. Yo me fui muchas veces de España pensando que tenía que escribir esa novela, ¿no? Que para Pérez Reverte era una novela definitiva, pero no fui nunca capaz de escribir esa novela, por razones misteriosas. La literatura es para mí un juego y no es tan cerebral, y no pude hacerla. Tengo el enorme gusto, o tuve hace muy poco al enterarme, de que esa novela, aunque yo no la había escrito un gran escritor, y me puso muy feliz esa novela. Hoy vamos a presentar solo su primera parte, aunque se puede leer de manera individual. Esa novela se llama Demasiado lejos. Viene otra novela, tengo entendido, en noviembre, que es la segunda parte, junto arman ese tocho que me pidió Pérez Reverte y que yo no pude cumplir, y que voy a tener el enorme privilegio y el honor de presentar esta tarde con ustedes. Con ustedes, Eduardo Saccheri. Bueno, Saccheri, vos cumpliste los sueños de Pérez Reverte, así que hacete cargo ahora, hacete cargo.
Bueno, pero ¿por qué no podés vos también escribir? Y después de vos no se puede. Ay, no te hagas, no te hagas. Hola, ¿cómo les va? Buena. Gracias por venir. Bueno, en principio te quería preguntar, ¿cuándo surgió la idea? Primero, ¿cómo surgen las ideas de las novelas en general? A pesar de que estás escribiendo libros de historia, todavía la historia es un poco remota en el tiempo, últimamente estás escribiendo novelas sobre la historia contemporánea, digamos, ¿no? Los 70, etcétera. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? Primero, ¿cómo elegís el tema, o si el tema te elige a vos? Y segundo, ¿cómo llegaste a Malvinas? Creo que yo no puedo evitar interrogarme sobre la realidad que me circunda, me interesa. O sea, me interesa la realidad sociopolítica de mi país, me interesa siempre. En el presente y en el pasado, creo que por eso estudié historia. Ahora, la historia es un modo de preguntarse. Es un modo riguroso, metódico, científico, que tiene sus estrategias y tiene sus límites, al ser un conocimiento científico. Creo que la literatura es otro modo de preguntarse sobre la realidad y sobre el sentido de las cosas y sobre el sentido de la vida. A nivel personal y a nivel colectivo también. Es verdad que más de una novela mía tiene un telón de fondo muy claro con respecto a lo que está pasando en el país en el momento que sucede. No sé, La pregunta de sus ojos, El secreto de sus ojos, el gobierno de Isabel Perón. Nosotros dos en la tormenta, vos la mencionaste antes, también, un poco después, 1975. Ser feliz era esto, que es una novela que a lo mejor algunos de ustedes ubican. 1983, el final de la dictadura. Lo mucho que te amé, los años del peronismo y el antiperonismo. Porque me parece que es otra manera de preguntarse. Sobre todo preguntarse un poco diferente. Cuando vos ves a tu alrededor un discurso demasiado blindado o un silencio demasiado blindado, a mí me molesta. Me molesta no porque piense que están todos equivocados y que yo tengo razón, sino me molesta cuando todos van para el mismo lado. Y me da la sensación de que escribir una novela es una manera de tocarle el hombro al lector y decirle: pensá un poco más en esto, pensá vos. Yo no sé para dónde tenés que pensar, pero pensalo un poco más. Así como hay temas de los que se habla mucho en la Argentina, hay temas de los que se habla muy poco. Y me parece que la Guerra de Malvinas es un tema del que se habla poco. Y creo que hay motivos para eso. ¿Cuáles son los motivos? Había un gran silencio. ¿Vos pensás que hay un gran silencio más allá de las declamaciones sobre Malvinas? ¿Hay un silencio? Yo creo que no hay un silencio sobre las Malvinas como causa, como deseo, como reclamo, como intención, pero la guerra es otra cosa. La guerra es incómoda. Fíjate, hay muy pocas novelas que hablen de Malvinas. Hay algunas muy buenas, pero son muy pocas. Hay otros temas que han convocado cientos de libros, decenas de películas. Piensen, películas de ficción sobre Malvinas. Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego, Fin del listado. Novelas, Los pichiciegos, las islas, Los pichiciegos de Fowell, Las islas de Gamerro, alguna de Lawrence, Montoneros y la gran ballena blanca, alguna más. Sin duda me estoy dejando 3 o 4 afuera, pero 3 o 4 me estoy dejando. En 40 años, 10 novelas. Sí, me parece que de la guerra hablamos poco. Fíjate lo que les ha costado a los veteranos de la guerra encontrar la posibilidad de que la sociedad dialogue con ellos, que tengan un marco como para conversar, más allá de lo que cada uno tenga para decir. Claro, recordemos que la guerra de Malvinas es una guerra que la sociedad argentina apoyó fervorosamente y quiso inmediatamente olvidar, ¿no? Barrer bajo la alfombra, ¿no? Ese olvido... La guerra, no la causa, la guerra. La guerra, no, yo hablo de la guerra. Yo tenía 14 años, vos eres un poquito más grande que yo. Sí. Pero lo recuerdo mucho esto de, durante
casi 3 meses no hablamos de otra cosa, y después de junio de 1982 hablamos de todo lo demás menos de eso. Ahí, en ese silencio, me parece que hay una culpa, una vergüenza, una sensación de humillación, una sensación de nos equivocamos feo y no lo vimos y no nos vamos a hacer cargo. De la manera de no hacerme cargo es, me hago el gil y no hablo del tema, que bueno, me parece que daba la pena hablarlo. Recordemos que muchos pilotos de combate de Malvinas, que son absolutamente, han sido heroicos, no tienen nada que ver con la dictadura militar, han sido profesionales, son recibidos en Inglaterra año a año con grandes honores. Y aquí no los conoce absolutamente nadie, ni los reconoce absolutamente nadie, ¿no? Ni quiere verlos siquiera. De hecho, hubo toda una corriente de pensamiento de que no se podía hacer épica sobre Malvinas porque eso era fascista. Cuidado, porque el segundo libro de Sacheri se va a producir en Malvinas en plena batalla, ¿no? O sea, va a entrar en la épica que nadie quiere ver como épica, ¿no? Es que, te digo, cuando yo me puse a investigar, para esta novela tuve que leer muchísimo. Y ese es un primer dato para mí. Yo no pensé que iba a tener que leer tanto. Si yo tenía 14 años, es decir, me la pasé leyendo digamos, me pasé leyendo el diario, escuchando radio, mirando televisión. Yo tenía clarísima la guerra de Malvinas, suponía. No. Porque la memoria no es la historia. Yo tenía mi memoria sobre la guerra de Malvinas. La historia es otra cosa. Tenía esos grandes hitos emocionales, no racionales, que eso es la memoria. El 2 de abril, el 10 de abril, cuando viene Haig en su misión de mediación. El 1 de mayo, cuando se producen los primeros bombardeos ingleses sobre las islas. El 2 de mayo, el hundimiento de Belgrano. El 20 de mayo, el desembarco de los británicos en el estrecho de San Carlos. El 14 de junio, la rendición. Pero fíjense que les estoy diciendo nada. Llenar eso de información y de detalles, ahí te empezás a encontrar con un montón de perspectivas y un montón de situaciones diversas, tanto en Buenos Aires como en las islas. Ponele, volver a leer detalladamente los 140 y pico de comunicados del Estado Mayor Conjunto, que los más grandes se van a ubicar de qué les hablo, ubicarlos días por día y encontrar una narrativa detrás de eso, fue una tarea. Repasar los vaivenes diplomáticos de empezamos amigos de los Estados Unidos y después Costa Méndez con los no alineados en La Habana, un mes y medio después reclamando antiimperialismo. ¿Cómo pasó esto? El Papa Juan Pablo II llegando 2 días en una visita relámpago ya sobre el final. Hay un montón de elementos que merecen integrarse en una ficción, porque esto es una ficción igual, o sea, son personajes inventados, los del primer plano de esta novela. Del mismo modo que lo serán los que vos decías, Jorge, de la segunda novela, que después si tenemos tiempo diremos por qué son 2 novelas y no una, que no era el plano original. Antes de pasar a lo estrictamente literario, podríamos decir que la Guerra de Malvinas es muy incómoda para todos, para toda la sociedad, porque la causa era buena, los jefes eran malos y los héroes eran invisibles luego, o eran, digamos, incluso bastardeados de la mejor manera, ¿no? Eran chicos, no eran hombres, ni héroes, ni nada, digamos, ¿no? Y después eran olvidados, después eran los locos de la guerra, etcétera, ¿no? Pero son como 3 niveles, ¿no? La causa, los fascistas y los héroes, ¿no? Y claro, la guerra, muchas veces las guerras están integradas así, no solo son guerras de buenos y malos, ¿no? No, son guerras de personas.
Hay personas en las guerras y la gente, no somos todos iguales. En ningún, me parece que los seres humanos nos tranquiliza etiquetar a los demás, nos facilita la vida etiquetar a los demás, porque la variedad te intranquiliza. No, a todos nos intranquiliza. Pero bueno, hay de todo. Leíste todo eso y decidiste crear pequeños personajes, personas con vidas corrientes, que miren desde abajo lo que estaba sucediendo arriba. ¿Cómo fue la decisión de crear esos personajes, que en algunos casos son familiares de chicos que fueron a la guerra, en otros casos es un cocinero y un mozo de la Casa Rosada, después cuatro diletantes alrededor de un café por el centro, una chica que está en la Cancillería? ¿Cómo llegaste y por qué decidiste que esos eran los personajes que iban a atravesar toda la novela? Creo que por dos motivos. Hay un motivo que a mí me interesa la gente común. Cuando me interrogo sobre la vida, no me interrogo sobre la vida de la gente célebre. A mí me interesan las personitas que somos cualquiera de nosotros. En el fondo los otros también son personitas, pero como están detrás de un personaje tan célebre y tan grande, no la ves la personita. En cambio, en la gente de a pie sí la ves. Eso es algo que me parece que me pasa en todas las novelas. Pero más en esta me interesaba, porque lo que me interesaba era la guerra, una sociedad en guerra. No Galtieri en guerra, no Costa Méndez en guerra, no Margaret Thatcher en guerra, sino una chica que labura en Cancillería, que sabe de diplomacia y que sabe en la que se están metiendo, pero es tercera secretaria, o sea, su poder de decisión es nulo. Dos tipos que están en casa de gobierno, mientras Reagan toma el teléfono el 1 de abril y le reclama a Galtieri que no lleve adelante la invasión, pero no son los miembros de la Junta Militar, son un mozo y un cocinero. O un capitán de navío, que es uno más de ahí, de todo lo que están pululando en casa de gobierno, que encuentra la manera de trepar manejando la comunicación del gobierno militar, porque a su alrededor los otros tipos no lo saben hacer y él sí lo sabe hacer. O estos cuatro tipos que en un bar representan un poco diferentes maneras de ver lo que está pasando. Y después las familias. Una familia de Morón, una familia de Ramos Mejía. Yo soy de Castelar, seguramente más de uno de ustedes lo sabe. Yo siempre estoy por ahí, por mi pueblo, dando vuelta, estación más, estación menos, no me muevo de ahí. Porque esas familias me daban la posibilidad de incorporar a esa minoría aterrorizada. Porque las mayorías no estaban aterrorizadas por lo que estaba, por esa guerra inminente. La mayoría estaban en un cumpleaños. Estábamos. Ahora, una cosa es, yo voy a la escuela y mi mamá es odontóloga y mi hermano no hizo la colimba porque se salvó por ser clase 57 y no le pasa nada a mis afectos más cercanos y allá hay una guerra. Y otra cosa es, a mi hermano, que es clase 62 y hizo la colimba el año pasado, lo volvieron a llamar. Lo volvieron a llamar y lo mandaron. Es uno de esos 10.000 soldados que está allá. Y es como si se hubiera ido a Saturno. Entonces, esas familias tienen otra perspectiva de estos 3 meses. Fue como generar un fresco, si querés, pero a nivel de una sociedad. Eduardo, ¿puede ser que la historia para vos sea la historia de los grandes hombres y la literatura sea la de los ciudadanos de a pie? Es que para mí la historia también es de los ciudadanos de a pie. Porque nosotros, no me voy a poner en la discusión más teórica, si quieren, de si nosotros hacemos o no hacemos la historia, que sería toda una discusión historiográfica. Pero la historia nos acaece a nosotros.
Nos sucede a nosotros. Todos los que tenemos arriba de 55 años sabemos dónde estábamos el 2 de abril de 1982, haciendo qué y cómo nos enteramos de que Argentina había desembarcado en las Malvinas. Todo, del mismo modo que nos acordábamos dónde vimos el gol de Maradona a los ingleses en 1986, del mismo modo que los que son todavía más grandes se enteraron dónde estaban cuando mataron a Kennedy. O sea, pero voy más allá del conocimiento. A todos el corralito nos pegó de alguna manera, a todos el Rodrigazo, a todos la crisis. Dentro de unos años, la pandemia del COVID no le pasó a los líderes de la Organización Mundial de la Salud, te pasó a vos, me pasó a mí. Nos pasó a quien, si perdimos gente o no perdimos, la historia nos pasa a todos. Lo que pasa es que la literatura es una manera de pensar la historia más indolora, me parece a mí. ¿De dónde salen los personajes de ficción de esta novela? ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿Tenés modelos de personas? ¿Cómo aparecen? Mira, en este caso, como parto de la base de que mis lectores no tienen por qué saber demasiado de la guerra, sobre todo si son jóvenes, o no, pero no tienen por qué saber, yo necesito que mis personajes se muevan en diferentes ámbitos que como eco puedan traer esa gran historia. Por eso los personajes de Casa de Gobierno, o por eso Alcira que trabaja en Cancillería, o por eso este militar que está en la redacción de los comunicados del Estado Mayor. Los del bar son un poco lo que va pasando con la opinión pública. Porque esto que están los cuatro en el bar y uno abre un diario y lee un titular, o tiene una revista y blande esa revista para ganar la discusión, es una manera, si querés, es una herramienta bien literaria, de que vos, sin distraerte de la novela y del argumento, pescás como el dato sólido histórico que necesitas para aprovechar la cuestión de la novela. O sea, es un poco artesanía que si en la novela está mal hecho, vos te das cuenta. ¿Vieron que hay novelas, hay momentos que se ponen demasiado expositivas? Como que se salen de la trama que te están contando porque el autor siente que necesita darte contexto. Bueno, si lo podés evitar, me parece mejor. Por eso está como en ese segundo plano. Vos dibujaste una posible estructura de la novela. Siempre. Y se te Soy fue. el tipo más aburrido, metódico, ordenadito. ¿Vieron esa? No sé cómo sos vos, Jorge, en eso. Si sos de los ordenaditos planificadores o sos de los que se sientan y arrancan a escribir para donde dé. Hay dos clases de escritores, típicamente Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, ¿no? Javier Marías improvisaba página a página. Para mí eso me parecía abismal, ¿no? Y Pérez Reverte es como un marinero que planifica de principio a final todo, absolutamente todo. Vos, Jorge, sos más Pérez Reverte. No, yo soy más Marías. Yo soy una mezcla. Yo si no se me muere la novela, si yo la planifico completamente, se me muere. Yo tengo que dejar que haya una parte de la novela importante que se vaya creando sola. Bueno, yo no. Es un híbrido de los dos. Sos un híbrido de las dos escuelas. Bueno, yo soy más del grupo Pérez Reverte. Planifico, yo me lo imagino, no como un marino, sino, mi hermana es arquitecta. Yo me lo imagino como un proyecto de construir una casa. O sea, los planos de la... Yo no me pongo a comprar los materiales y a tirar los cimientos y las paredes de la nada. Yo primero hago los planos. Sí es cierto que hasta cierto punto, cuando vos ya estás construyendo la casa, ponele que yo diseñé que acá íbamos a poner una ventana, pero estoy levantando y me doy cuenta que por cómo entra el sol, digo, no, la ventana no hay, va acá. Y es mucho más grande o más chica. Y el baño, yo lo había pensado ahí, lo voy a poner allá. Pero la casa la diseño con anterioridad.
Acá hubo un accidente. Acá no En la funcionó. En realidad, yo les decía, cuando diseño la novela, dos familias tienen a sus hijos que el 10-12 de abril son convocados de regreso a sus regimientos y son enviados a Malvinas. Y un mayor del ejército es hermano de una de las mujeres, una de las madres de esa familia. Mi idea era, de ahora en adelante, la novela sigue con este grupo de personajes en Buenos Aires y estos otros personajes en las islas. Y sigue como esa cosa de calecita, que si me han leído, hay otras novelas mías que tienen esa cosa como que habla este personaje, y después vuelve. Está hecha así esta y está hecha así la otra. Pero cuando empecé con eso, cuando los soldados iban a las islas, me paralicé en medio de la escritura, que no es algo que me suele pasar. Yo me freno en la etapa de los planos, como les digo. Ahí sí estoy dando vueltas mil. Pero cuando ya estoy escribiendo, le meto y lo termino, en general. Y no podía. Pero porque me parecía que estaba hablando de dos planetas distintos. O sea, esto de, en el capítulo 31 están los 4 tipos en el bar hablando de si la Thatcher manda o no manda la flota. En el capítulo siguiente están el Conejo y el Negro Antonio, que son 2 de los Colimbas, cavando el pozo de Zorro en la ladera del Monte Harriet. Y en el capítulo siguiente está de nuevo en Buenos Aires el mozo Ascasubi sirviéndole un café a Galtieri. Sentía que a mí me costaba meterlo en el mismo libro y que a vos te iba a costar leerlo en el mismo libro. Porque eran 2 mundos distintos. Porque los que están en Buenos Aires están demasiado lejos. Por eso el título de la novela. Entonces dije, no, espera. Entonces seguí escribiendo la de Buenos Aires, terminé y volví al 10 de abril, cuando los pibes se subían a un avión en el Palomar y bajaban en las Malvinas, y ahí escribí la otra. Y después hablé con la editorial y dije, tenemos un problemita. No, porque no necesariamente, digamos, es un tema esto de que vos decís, che, voy a escribir un libro, y te decís, no, ¿sabés qué? Son 2 libros. Porque no es que, magnífico, todo fácil de hacer. Pero bueno, eso fue un poco lo que pasó. Así que en noviembre los espero con ¿Qué quedará de nosotros?, que es la otra. Pero vos terminaste de escribir este libro e inmediatamente seguiste con el otro. El otro ya estaba planificado, si hubo que planificar un nuevo libro, quiero decir. Ya lo tenía, digamos, lo tenía más o menos armado. Y lo que hice después, pero medio como jueguito para los lectores, sí. A mí me gusta como lector cuando quien escribe te propone como jueguitos vinculados con otro libro, que no es obligatorio. No sé, en 100 años de soledad pasa del coronel no tiene quien la escriba. Eso es bárbaro. Esto de, si tenés ganas lo ves y no pasa nada. Entonces ponele, en este libro suceden cosas que siempre el punto de vista es de los que están acá. Ponele, un padre le dice a tu hijo, mañana no te presentás en el regimiento, te presentás pasado. Y no, yo quiero ir con mis amigos, no, te presentás pasado, pues no quiero que vayas a las islas. Y el pibe, vos acá no entendés cómo es que termina yendo. Vos lees la otra y te enterás cómo es que termina yendo. Y mi idea es que cuando lo lea vos digas, y sí, ¿qué va a hacer? Porque esa es otra noción que vas tomando cuando vos lees. Los chicos los que son clase 62 que van a las islas, que son reconvocados a la colimba, hay un montón que piden ir. Porque cuando arman el rol de combate de los regimientos que van a ir, está lleno de colimbas clase 63, que son los que acaban de entrar, que son los que están haciendo el servicio militar en ese momento. Cuando vuelven los clase 62, no es solo que los militares de rango prefieren a los 62 porque ya hicieron la colimba. Los 62 quieren ir.
porque aparte no piensan que van a ir a la guerra. En ese momento no piensan que van a la guerra, piensan que van a Malvinas, que no es lo mismo. Dicen, che, desde que nací voy a la escuela, me hablan de la Malvinas Argentina, tengo la chance de ir, ¿cómo voy a quedar? Que son cosas que son muy razonables también, en un chico de 20 años. Después verán qué pasa cuando se les viene encima la guerra. Pero bueno, todas esas cosas me parece que son interesantes elaborarlas así como un espejo entre las dos. ¿Cómo es la experiencia? Porque, a ver, yo mientras leía todo esto sentía, revivía mis propias contradicciones, dolores. Para mí fue un volver a vivir esta novela. Volví a vivir aquellos días, aquellos tremendos días, ¿no? Yo tenía 20 años. Eso es muy distinto a la guerra por dentro, la guerra pura y dura por dentro. ¿Cómo es esa experiencia a continuación? Mirá, para la guerra por dentro, no solo leí un montón de libros de historia militar, eso sí hay un montón de material, de muy diverso nivel. Tenés desde grandes estudios estratégicos, más ingleses que argentinos. Los ingleses han estudiado mucho la guerra de Malvinas, porque en realidad es la única guerra de la segunda mitad del siglo XX entre un país europeo y un país de mediano nivel, de la cual sacaron un montón de conclusiones. También hay un montón de libros de memorias de soldados, que no es que tengan un valor teórico o valor literario, tienen el valor de esa memoria de a mí me tocó esto, viví aquello. Hay cualquier cantidad de testimonios, documentales. Y la pretensión fue esta, Jorge, hubo de todo. Quiero decir, en tu segunda incursión después de esta novela, ¿te convertiste en un escritor épico en ese momento? Y la vas a tener que leer. pero no por no contestarte. Porque aquí sino, no lo es. Ojalá no que lo es. sí. Con lo complejo que es la épica. Porque, ¿sabes algo que a mí me llamó mucho la atención? Después de leer los últimos días de la guerra, son los días más cruentos de la guerra. Porque las defensas, el ejército argentino plantea sus defensas muy cerca de Puerto Argentino, de la capital, en un semicírculo de montes que hay alrededor. Monte Harriet, Monte Dos Hermanas, Monte Longdon, y más cerca todavía, Tumbledown, Wireless Ridge, y uno más que no me estoy acordando. Goose Green. No, ese está cerca donde desembarcan, cerca de Darwin. Lo que me llamó la atención a mí es, en algunas partes del frente donde los ingleses atacan, con mucha lógica, rápidamente el combate termina. El combate termina y los argentinos, los soldados, se rinden, y tiene toda la lógica del mundo. Y hay lugares donde no se rinden. Lugares donde pelean 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y cuando empezás a indagar, son lugares donde los oficiales lo trataban bien, donde practicaron tiro durante esas semanas, donde generaron un espíritu diferente entre ellos. Es una experiencia absolutamente humana, a mí no me importa. Digamos, yo no soy nadie para decir si estuvo bien o estuvo mal, porque ojo, así como les digo esto, les digo, ahí es donde más muertos hubo. Entonces vamos a poder decir, ¿y por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Que creo que es una pregunta ética interesantísima para formularse en cualquier situación. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos sacrificamos? ¿Qué sentido tiene o no sacrificar? ¿Por quién nos sacrificamos? Eso es un tema épico, en el fondo. Pero yo lo escribo desde la tranquilidad de 2024 y desde el
al calor de mi casita. Pero me parece que ese tema siempre es definitorio en la vida. ¿Cuántos lugares comunes se cayeron después de tanta lectura y de tanta experiencia? Por ejemplo, Mirá, varios lugares comunes como esto de tiraron 2 tiros y se rindieron todos, para empezar. hay otro lugar común que es todos los oficiales y suboficiales eran unos verdugos y todo. No, y hubo de tenían mala todo. relación y pésima y verdugos de los colimbas. Es que hubo de todo y ya sé que me van a venir cuando salga el libro con que cómo te atreves a hablar de un teniente que es buen tipo. Y bueno, loco, pues, ¿por qué no puede haber un teniente que sea buen Yo tipo? conozco miles de tenientes, sargentos que son extraordinarios, que se han hecho amigos toda la vida de excombatientes, hermanos de excombatientes. Pero por eso me parece que está bueno, o sea, creo que me entendés, creo no, estoy seguro que vos me entendés. Sí. Nosotros podríamos escribir una literatura de buenos, buenos, buenos y malos, 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 de puros, puros, puros e impuros, 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 enormemente tranquilizadora y nos putearían bastante menos. Perdón. Nos insultarían bastante menos. No tiene sentido. Tu experiencia con el cine es una experiencia que ya lleva bastantes años. Sí. Sos un tipo reconocido dentro incluso de la, vamos a decir pomposamente, la industria del cine, aunque la industria del cine en la Argentina está un poquito menguada. Pero bueno, de ese mundo de las series, de las películas, Eduardo es un guionista muy respetado, sigue escribiendo guiones permanentemente. Las películas y el modo de escribir para el cine, ¿empezó a influir en tu novelística o son cosas distintas? ¿O son cosas tan distintas como la historia, el ensayo histórico? No, creo que son menos distintas. Pero, ¿sabes qué me parece que pasa, Jorge? Que hay algo que ayuda a que mis libros, ponele, terminen siendo películas, que es que yo tengo una imaginación muy visual de lo que escribo. Viste, yo lo veo, me voy a dormir y lo veo. Estoy ahí paveando, manejando, corriendo por la calle y lo veo. Y después veo cómo te lo cuento. Pero así como se puede elaborar en literatura, desde la palabra, desde el pensamiento del personaje, a mí no me sale eso, a mí me sale más contarte lo que veo, o que los personajes se hagan cargo de eso. Capaz que eso facilita. O te digo una cosa que siempre me gustó elaborar en capítulos cortos. Si ustedes miran mis libros, todas mis novelas están hechas en capítulos cortos. Si ustedes leyeran un guión de cine, que capaz que muchos no lo han leído, pero otros sí, los guiones de cine están divididos en escenas, que también son como capítulos cortos. Ponele, si esto fuera un guión de cine, escena 33 transcurre acá en el auditorio, entre dos de ustedes. Cuando uno de ustedes sale del auditorio y se encuentra con otro, ya es otra escena, ¿comprenden? O sea, donde cambias de locación, cambia la escena. Y yo creo que, como yo vengo del cuento originalmente, lo primero que yo escribí era en cuentos, escribir novela para mí era medio como tirarte a nadar en el mar. ¿Y dónde termina esto? O sea, ¿cuáles son los límites de esto? Entonces lo que encontré es el capítulo corto. Si miran La pregunta de sus ojos, que es mi primera novela, son todos capítulos cortitos que hablan de una sola cosa. Ahí está, siempre mis capítulos hablan de una sola cosa. Es entre ciertos personajes que hablan de una cosa, y eso es medio parecido a la estructura del cine. Pero esto antes de aprender a escribir guiones, que yo no sabía. Capaz que sigo sin saber. Pero... Vamos a hablar un poco del oficio. ¿Dónde escribís? ¿Cuál es la rutina de la escritura? ¿A quién le lees, si es que le lees algo? ¿Y qué pasa cuando terminás una novela? Fueron muchas preguntas. Mira, tengo una ventaja desde hace varios años, que mis libros les va bien. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tengo muchas horas para escribir ahora.
Cuando yo empecé, tenía 2 millones de horas de clase en la facultad, en escuela secundaria, y escribía cuando podía. Ahora yo, salvo los lunes a la mañana, que doy clase en una escuela, toda la mañana, toda la tarde, 4 horitas, estoy dedicado a esto. Dedicado a esto no significa que todos los días salen cosas buenas, pero es una continuidad. Una continuidad siempre limitada, es decir, ponele, si yo estoy muy entusiasmado escribiendo y se me hicieron las 8 de la noche, corto a las 8 de la noche. Porque mi mujer termina de laburar, o, no sé, tengo que hacer algo con mi hija, con mi hijo, que hoy están mis hijos acá. Ocurre lo siguiente, habitualmente, Justo Independiente juega de local cuando a mí me toca estar acá. Y estos dos sátrapas desaparecen y se van a la cancha. Hoy, como Independiente juega como a las 9:30 de la noche, se hicieron los buenos hijos y están acá presentes como, ay papá, cómo nos gusta venir a la feria. Turros. Ambos dos. Casi que los haría parar, mira. Sí. Bueno, ese Son aplauso para heroicos, ustedes dos. Turros. Bueno, perdón, me distraje. Pero decía, cuando los chicos eran chicos, algo que creo que hice bien, nunca me quedé escribiendo. O sea, lo iba a llevar a Fran a fútbol, es la hora de fútbol, listo, me voy. La voy a llevar a Clarita a inglés, listo, es la hora de llevar a Clarita a inglés. Si está bueno lo que estoy haciendo, después me lo voy a acordar. Y eso lo conservo, para no obsesionarse con el laburo. Porque me parece que es un riesgo que nos obsesionemos con este tipo de laburos creativos. En general no doy a leer hasta que no está terminado. Salvo que tenga alguna duda muy profunda. Ejemplo, ¿alguno leyó Lo mucho que te amé? Vieron que tiene una voz femenina Lo mucho que te amé. Entonces, cuando yo estoy escribiendo esa novela de una voz femenina, digo, pará, a lo mejor la estoy recontra chingando porque no es femenina esta voz que yo creo que es femenina. Entonces se lo di a leer, no solo a mi editora, a Julia Salman, que me anda por ahí, sino algunas amigas que leen mi material, a mi mujer, y cuando me dijeron, sí, es creíble la voz femenina, ahí seguí adelante. Pero si no me gusta darles como un borrador. Y los que terminan leyendo son mi editora, algunos amigos que también andan por ahí, que leen los borradores desde hace mucho tiempo, mi mujer, mis hijos, de ahí no sale. Pero para vos, cuando empiezan a leerlo alguien, es como, a veces, a mí confieso que a veces es como tirarse de un edificio al otro, digamos, ¿no? O sea, cuando te entregas el libro, a ver qué pasa, ¿no? A ver, porque una cosa es la endogamia de estar escribiendo en casa, yo escribo con mi mujer, me ayuda mucho y compartimos mucho, pero otra cosa es salir y, ¿no? Saltar. Es complicado. Sí, sí. Y cualquiera de acá que esté acá que escribe sabe que esto de mostrar lo que hace, Ojo, hay algo que a mí me ayuda, Jorge, que es esto que vos mencionabas del laburo en el mundo del cine, es como un cachetazo de humildad. Porque en el mundo del cine opinan todos. ¿Vieron esto que dicen que es un trabajo en equipo? Realmente se lo toman así. Opinan los productores, ni hablar el director, que en realidad es el verdadero dueño de la película, los técnicos, los actores, todos opinan. Y si vos te enojás, sonaste, o sea, tenés que, bueno, lo pienso, negociar, discutir, ver cómo haces, es muy así. Vos tuviste que hacer el guión de La Odisea de los Giles. Sí, de todas. Varias veces. Sí, digamos, El secreto de sus ojos, Papeles en el viento, La Odisea de los Giles. Pero me refiero a esa porque lo entrevisté a Darín y dijo, el modo de llevarnos bien fue que todo el equipo nos creyéramos inofendibles. Es que es así. ¿Cuántas veces reescribiste ese guión? Pero los guiones los escribí 5, o sea, a lo mejor no son todas las reescrituras muy grandes, pero hay reescrituras que son recontra profundas. Y hay cosas que vos estás reconvencido que están bárbaras y te dicen que no. Y a lo mejor vos seguís convencido. Al día de hoy, ponele, hay escenas del secreto de sus ojos que a mí no me gustan. Y la película le fue genial, ganamos un Oscar. Pero si estamos con mi mujer viéndola en la tele en casa, llega esa escena y la cambio.
y calculen, dura 2 minutos, dale, pum, y la seguimos viendo. Es así. Y con Campanella que seguimos laburando, somos amigos. Hay una escena donde, no importa qué escena es, porque aparte nos vamos a quedar sin tiempo, pero una escena que realmente no me la banco, y en esa escena Soledad Villamil dice, Pánfilo, le dice a Darín. Entonces cada vez que discutimos como Campanella, 15 años después le digo, dale, vamos a hacer así, Pánfilo. Y él me contesta, Pánfilo, porque la tenemos acá los dos la escena esa. Pero la ventaja de laburar con buena gente es que no te están buscando ofender, ni están buscando tener razón, están buscando que la película quede lo mejor posible. Y entonces, aunque vos no estés de acuerdo, sabés que esa fue la intención y... Claro, pero, a ver, un novelista es un dios omnisciente y omnipresente que domina completamente todas las escenas, todos los personajes, todos los diálogos. Sí. O cree que los domina, ¿no? O cree que los domina, pero eso ya es del terreno del inconsciente. Pero bueno, los domina. Ahora, cuando sale y hay otro que dice, no, el personaje este tiene que hacer otra cosa. Y o te pones a patalear en el piso y el capricho, o decís, bueno, a ver cómo lo sacamos adelante. Por eso te decía que es como un cachetazo de humildad de volver a tu casa, contás hasta 50 y buscás a ver si hay una manera de sostener lo que a vos te importa, pero prestándole atención a lo que te están pidiendo, o argumentando así, ¿viste? Y a veces pasa, y a veces no pasa. Eduardo, ¿sos más feliz escribiendo novela que ensayo? Sí. Sí, los libros de historia me dan un laburo terrible, porque aparte están pensados como una tesis de maestría cada uno. En cuanto al laburo que dan, digo para los que estudian, porque es leer 50, 60 libros, todo bien actual, todo lo último, sintetizarlo y después convertirlo en un lenguaje cercano, que es muy difícil, es mucho más fácil sostener el lenguaje académico de los materiales que vos estás leyendo. Pero si yo hago eso, vos no entendés nada porque no sos del mundo de historia. Me dan un laburo infernal. La novela es mucho más plástica, mucho más placentera para mí. Pérez Reverte siempre dice, usted siga con A la Triste, que todo lo demás no es bueno, siga con A la Triste, o no se metan a la triste porque eso es un desastre. A vos, los lectores de una y otra cosa, compartir, hay lectores aquí que leen todo, Saccheri, todo, ensayo, novela, todo. Es toda gente que yo recluté en Castelar, Morón y Tuzangó. Hizo prometí clientelismo. dinero, voy a ver si puedo. Eran esos pero creo micros que naranjas que estaban acá afuera por Sarmiento. no, no sé cómo voy a hacer para sostener esto. Pero, no, tendría que contestar a ustedes, pero creo que más o menos. Igual pensá que son 2 libros de historia y vendrán otros 2 y no es la idea de seguir, no es como A la Triste, que es una gran aventura, sólida, redonda. Pero sí es verdad que cada uno tiene sus preferidas. Hay gente que le gusta mucho mis cuentos de fútbol, ponele. Que quedaron lejos en el tiempo. Yo hace mucho que no escribo cuentos de fútbol. O les encanta El secreto de sus ojos, o Más acá, lo mucho que te amé. Lo que a mí me encanta es que siga pasando esto de que yo escribo lo que tengo ganas y a alguien le da gusto leerlo. Eso me parece maravilloso que pase. Sin tratar de emular a Novarecio aquí, vos llegás al cielo y te están esperando en un bar y están el Negro Fontana Rosa y Osvaldo Soriano, por lo menos. Mirá, ¿No? ojalá. Te sentás en esa mesa vos. ¿Quiénes más están en esa mesa? ¿A nivel escritores? Y sí, jugadores de fútbol de Independiente, no, escritores. Bueno, podría haber algún jugador de fútbol como para que charlemos también. Eso queda en otro bar. Bueno, hay más de un bar, bueno, ahí te lo compro, ese paraíso con bares diversos. Estaría bueno, un bar con la familia, o no un bar, una casa con la familia, un bar con amigos de un ámbito, un bar con tus compañeros de fútbol, bueno. Pero pensando en escritores,
Y argentinos tienen que ser. Y Borges ¿Querés? Hay tiene que otro estar- bar después con los extranjeros. No, está bien, un bar que está acá. Me parece que en ese bar nuestro cielo. sería demasiado vasto, Eh, incluso para el cielo. No, Soriano y Fontana Rosa sí, sin duda. Borges y Cortázar también. Sábato también. ¿Lo defendés a Sábato a pesar de que es vilipendiado en el presente? Vos viste que a mí la corrección política me importa muy poco, Jorge. ¿Sobre y tumbas fue una gran novela? Sobre tumbas es una gran novela, El túnel es una gran novela, Abadón el exterminador, que es más anárquica y más experimental, tiene algunas partes que son bellísimas. O sea, me parece que el ser humano ha producido demasiadas pocas cosas bellas como para desperdiciarlas. Entonces, como cuando cancelaron a Michael Jackson. Salgamos un minuto de la literatura. No necesito que sea un modelo de virtud. Es como si yo el día de mañana me entero que Mozart era una basura humana que desayunaba conejitos vivos. La música vale igual. Y la literatura me parece que vivimos en una sociedad enferma de literalidad, no de literatura. Y parte de esta literalidad es pretender de los creadores que sean santos. Santos según, además, la visión que hoy tengo de la santidad, que no era la que tenía hace 20 años, ni será, lamento decirle, la que será dentro de 30. Entonces, si ese arte, si ese libro, si esa película, si esa canción, si ese edificio me generan el placer sensual, sensorial que me generan, ¿qué me importa la vida del que lo creó? Puedo saberlo y detestarlo en lo personal y puedo valorar su obra, que ni siquiera es el caso de Sábato, digo. Pero me parece que en este carrusel moral al que nos someten, me parece que vamos a pérdida. O sea, nos hemos convertido en una aldea de cuáqueros donde todos los días uno sube al púlpito y dice: hoy quemamos en la hoguera a Fernández Díaz. No, pobre. Nos tenemos que ir. Yo creo que al menos Soriano y Fontana Rosa estarían contentísimos de tenerte con ellos en la mesa porque los representás cabalmente. Eduardo, te felicito por tu trabajo y fue un placer compartir con todos ustedes esta presentación. Gracias por haber venido. Lo del dinero, como les dije, vamos a ver si llego. Gracias.